¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Estamos aquí con nuestro amigo Isaí Alfaro. Es un amigo de hace, ¿cuántos años, Isaí? Como 23, 24 años. 23, 24 años. No Ya, más, como sí, 25 años. 25 años. Entonces, y pues hemos tenido un camino, nos hemos acompañado, un camino en común. Hemos crecido juntos en este tema espiritual y la sanación. Y pues no te dejabas entrevistar, finalmente se me va a hacer, Estaba ocupado. se me va a hacer cortar una flor de tu jardín. Bueno, pues quiero decirles que dejando a un lado el tema de la amistad, que pues es ya una relación y un vínculo muy fuerte, lo que hemos compartido ha sido un aprendizaje mutuo y hemos desarrollado habilidades a lo mejor a veces al mismo tiempo. Entonces yo quisiera que nos enfocáramos en algo que es como tu fuerte, que es el tema de la sanación espiritual, la sanación energética, si te parece bien. Entonces a mí me gustaría empezar por preguntarte y decirte, ¿cuándo empezaste tú a sentirte que realmente estabas ya actuando como sanador? ¿Por qué? Eh, bueno, yo fui empezando cuando fuimos al Peyote. Ahí fue un antes y un después, una ceremonia del Peyote. Eh, mis, eh, eh, mis primeras prácticas fue contigo, cuando tú me invitaste a dar terapia en tu consultorio. Y empezamos a ver, bueno, se coincidieron con varias cosas, ¿no? O sea, conocí a una persona que me hablaba de cirugías psíquicas. Lorena. Ajá. Y para esto ya había tenido iniciación de Reiki, había tenido otros cursos. Y todo se combinó y se conjugó cuando le empecé a ver a ella y te empecé a ver a ti. Y empezamos a tener prácticas con las pacientes y empezamos a ver. Ella me enseñó cómo en penumbras o en la oscuridad se podía ver mejor. Uh-huh. Y bueno, ahí fueron apareciendo y fue una combinación de todas estas técnicas las que pudimos ir implementando con tus pacientes para poder ver resultados, ver, ver cambios. Así es. Uh-huh. Así es. Bueno, yo quisiera, si me permites, esto de ver a lo que está haciendo alusión Isaí y cómo es que en penumbra se puede ver. Usualmente, cuando un médico está haciendo una exploración, pues necesita una muy buena iluminación, Ajá. porque está haciendo uso de la visión física, los ojos, la iluminación, para poder ver y entender qué es lo que está pasando. Pero de lo que estamos aquí hablando es precisamente de sanación energética, sanación espiritual, donde uno ve otras estructuras más allá del cuerpo físico, o ve uno ciertas cosas o ciertos estados que no se pueden apreciar de otra forma, ¿cierto? Sí, claro, eso es más con la apertura del tercer ojo, que se le conoce así, ¿no? De este chakra, que el sexto, el que tenemos en el entrecejo, tiene que ver con las glándulas superiores. Uh-huh. Glándula pineal y la pituitaria. Y la pituitaria, así uh-huh. es. El estímulo, esa es mi conclusión, el estímulo de las plantas sagradas, de las plantas de poder, estimula esas glándulas. Uh-huh. Es un psicoactivo que las estimula y eso es lo que yo creo que fue lo que pasó. Entonces empezábamos a ver esas estructuras en las personas, en las mujeres, y coincidían muy bien con los síntomas. Con los síntomas y con los diagnósticos. Así es. Que ellas daban. Y inclusive les decíamos cosas que ellas no nos habían dicho y ahí estaban plasmadas, ¿no? Así es.
Yo quisiera aquí puntualizar un poquito y ilustrar con algunos ejemplos de qué estamos hablando. Por ejemplo, una persona puede tener, teníamos muchas pacientes mujeres, esto lo está diciendo Isaí. Eh, Quiero aquí hacer un paréntesis. Las mujeres son más valientes que los hombres. Ellas son las que van a terapia, Sí. ellas son las que van a los viajes chamánicos y ellas son las que están dispuestas a ir a una cirugía psíquica. Bueno, en los cursos y los talleres están, Siempre. ellas siempre son mayoría. La página que tenemos sobre sanando la energía femenina fue por eso, precisamente. Ese se le puso el título. Así es. Uh-huh. Es una página de mi amigo que la vamos a mencionar al final y vamos a pasar después las redes sociales de él para que conozcan un poquito qué es lo que él difunde. El punto es que, bueno, trabajando con estas mujeres, ocurría en que a veces veíamos algo en su centro femenino, en su matriz, en sus ovarios, y veíamos estructuras que no son físicas. Esto es lo importante. Esto de lo que estamos hablando es, por ejemplo, se puede ver un órgano. Digo, estábamos hablando de mujeres y por eso empezamos por ahí. Pero, por ejemplo, hace un ratito estábamos hablando de un muchacho joven con un problemita en un riñón. ¿Y cómo se empiezan a observar estos órganos que tienen alguna forma de daño o enfermedad? Se empiezan a ver no en su color normal, o sea, tú ves la estructura de la persona y te enfocas en las partes o en los órganos que quieres ver y pues, ese órgano se ve diferente a los demás. Así es. Uh-huh. ¿Cómo se puede ver, por ejemplo? Pues esto es con la práctica. Sí, pero perdón, el sentido de la pregunta, disculpa, Isaí. El sentido de la pregunta es, los riñones, ¿cómo se ven normales? ¿Cómo se ve cuando están enfermos? Ok, bueno, para eso no estaría de más que se comprara una monografía. Un atlas de anatomía, sí. De anatomía y ver cómo se ven al descubierto los órganos, ¿no? Claro. Tienen diferente tonalidad, pero siempre se nota que es ese riñón por el color diferente. Por lo general siempre es más gris cuando está algo enfermo. Gris, verdoso. Ajá. Así es. Uh-huh. Sí. Diferente al color original de los órganos, ¿no? Entre rosita y rojo y bueno, el hígado es diferente, pero sí se ve que ahí está pasando algo mal. Efectivamente. Y esto sucede en todos los órganos y en las zonas del cuerpo. Uh-huh. De hecho, se puede ver un cambio de color. ¿Qué más se puede ver? Además del cambio, el aura. Uh-huh. Así es. Se pueden ver, aparte de las estructuras, estas, pues, muchos le llaman, y es así, son larvas, son parásitos que están carcomiendo ahí a la persona. Así es. Uh-huh. Estas larvas se llaman larvas astrales. Sí. ¿Por qué razón? Bueno, son parásitos porque se están alimentando de uno mismo, de la energía de la persona que esté dañada. Así es. Y están en el plano astral, es decir, no están en el plano físico. No, pues ahí no se va a ver nada. Es decir, una persona que esté enferma, hay que revisar sus órganos, el que tenga problema, uh-huh. Y a veces vamos a encontrar que ahí hay una larva parasitando, comiendo, ¿sí? Uh-huh. Ese órgano o esa zona. Y entonces, bueno, les decimos larvas, pero hay bichos, ¿eh? O sea, sí, claro. Son estructuras diferentes de lo Totalmente. que... Uh-huh. Así es. Bueno, vamos a entrar en materia y vamos a ver ejemplos de esto, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre empezar con algo, Isaí. Un hombre que visita prostitutas, y no estamos moralizando, si no tenemos nada en contra de las señoritas que se dedican uh-huh. a prestar un servicio a la comunidad y a los clientes que van y hacen uso de esos servicios. Pero en esa vibración, en esa forma de intercambio de la energía sexual, uh-huh. pues se comparte mucha negatividad. El resultado es que uno casi puede adivinar quién ha estado ahí. ¿Por qué razón? ¿Qué se ve? Bueno, en las ingles de los hombres, por ejemplo. Pues toda la zona genital, ¿no? ¿Qué se ve? Por lo general se ve negro.
totalmente negro, como si fuera cundido por hongos, una especie de hongos, y hay un parásito. Así es. A mí me ha tocado ver allí en las ingles como gusanos, Sí. como larvas pequeñas, Como cien pies, como que están como comiendo. especie de pulpos o Así es. como erizos. O sea, Así no, es, son muy diferentes. En las mujeres de este tipo, que no estamos juzgando ni moralizando, pero mujeres que tienen esta apertura, sí, a muchos hombres, a veces que se observa adentro de su centro femenino, hacia el interior de la vagina, sí, más que se observa. Gusanos, mismo parásitos de todo tipo. Así es. Esto es muy importante porque la medicina solamente ve el nivel material, ¿sí? A nivel mecánico, ¿está funcionando o no está funcionando este órgano? Pero no se atiende este nivel energético sutil. Aquí de lo que estamos viendo, de lo que estamos hablando, es de otra forma de sanar a las personas desde el nivel energético. ¿Estamos de acuerdo? Y claro, para poder abordar ese nivel de sanación, pues la persona tiene que estar entrenada y como Isaí nos está diciendo, está excelente. Primero, pues hay que pasar por, a lo mejor aprender masaje, ¿sí? Bueno, primero no es para todos, ¿no? Bueno, sí, claro. Pero sí darle a la gente una idea de cómo es que se llega a esto. Pues tú empezaste con masaje, porque tu trayectoria es muy clara, igual que yo. Después, pues se va uno a Reiki y a otras sanaciones y terapias energéticas. Y de repente, si estás listo, va a llegar una persona, a nosotros nos tocó Lorena de guía, que apagaba la luz, y entonces nos empezaba a mostrar y también nos decía que viéramos de manera no enfocada. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí. Pues es como hacer un ligero visco y de repente, ¡pum! Inclusive hasta cerrar los ojos. ¿No? Hasta cerrar los ojos. Para poder ver, visualizar lo que... Así es. Va a llegar la información y por eso Isaí antes dijo de la importancia de estas glándulas interiores en el cerebro, la pineal y la pituitaria, que tienen que ver con estas capacidades y estas facultades. Es decir, tiene que haber un entrenamiento previo para que uno pueda ver y después manipular estas energías. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. ¿Qué se hace cuando encuentras a una persona que no tiene a lo mejor parásitos, pero tiene sucia, por llamarle de alguna forma, una zona de su cuerpo, un órgano? ¿Qué se hace allí? Ya en la técnica de sanación. Bueno, lo que le llamamos cirugía psíquica o cirugía astral, pues se usan cortes, se hacían cortes en el órgano y quitar esa serie de parásitos. La enfermedad tiene una frecuencia y una vibración y eso atrae ese tipo de cosas. Entonces, cuando se retiran, la gente se siente mejor. Y se siente mejor en varios aspectos. Es una sanación psicoemocional, esa es la primera parte. La gente obviamente tiene que seguir yendo al médico y yo creo que toda sanación debe ser holística porque hay que ver la alimentación, hay que ver pues ver al médico, o sea, ver todo el diagnóstico completo y hacer un examen de conciencia acerca de el estado psicoemocional que tiene esa persona y por qué llegó a esa enfermedad. Así es, totalmente de acuerdo. Pero efectivamente, hablando del procedimiento a seguir, pues estos cortes se pueden hacer de diferentes formas. Se puede usar un cuchillo, ¿sí? Yo prefiero un cuchillo un tanto rústico y fuego, de manera que el fuego le mete energía y pueda uno cortar a nivel astral, ¿ya? Porque no va uno a cortar físicamente. La gente oyó cuchillo y dijo, ay, ¿de qué se trata esto? No se va a hacer un corte físico, se hace un corte a nivel astral, se puede usar la uña, se puede proyectar una garra, o sea, como ya estamos en este mundo astral, pues se puede hacer lo que sea. Así es, y entonces haces uso de estas herramientas para entrar y retirar, a veces, por ejemplo, a mí me ha tocado en riñones
como retirar lama, ¿estás de acuerdo? Sí, Como, sí, lodo. como lodo, una especie de lodo. Ujú. A veces, por ejemplo, en el pecho hay placas sí, como objetos que están bloqueando el flujo energético y el funcionamiento del órgano. Hay estructuras de acuerdo a la caracterología de la gente. Camisas de fuerza, cadenas, grilletes, estacas encajadas. Así es. Por ejemplo, las estacas, ¿de qué son indicación? Ya que Las estacas en la espalda son, es traición. Así es. Eso es Por la traición. espalda. Uh-huh. O sea, por literal. La espalda, eso es traición, ¿eh? Así es. Cosas incrustadas en la cabeza, ¿no? Que tienen mucho que ver con, con la carga moral que tuvo la gente, y eso es lo que la mantiene, se la incrustaron en la cabeza. Así es. Sí, esto es muy interesante. Hay personas que, por ejemplo, no avanzan en la vida y uno va a observar cosas muy interesantes que pueden tener como estos aparatos ortopédicos cuando la gente tenía poliomielitis en los 60s, en los 70s, algunas estructuras aquí a la altura de la cadera por las piernas, pero la función de estas cosas no es dar soporte y ayudar, sino es todo lo contrario. Sí. Es como atar a la persona para que no pueda moverse. O hay personas que son manipuladas o controladas por otras y vamos a encontrar que hay lazos en la espalda. Claro. Y es como, y a veces se ve a la persona que está jalando, tirando desde atrás y moviendo a la persona. Aquí yo quiero hacer un paréntesis. Sí. Para las personas, los terapeutas que se están formando. Yo les recomendaría que estudiaran, que se tomaran un curso de psicología básica, ¿no? Claro. Porque eso sí es de mucha ayuda, ¿eh? El conocer, el mapa psicoemocional de la persona cuando va llegando a terapia. Porque la mayoría de estas personas lo que quiere es ser escuchado o ser escuchada. Entonces, desde ahí, nosotros tenemos que escuchar primero al paciente y saber quién es y en dónde está, para decírselo. Tu carácter es así, tu personalidad es así alzado, y tú estás aquí, en la vida, en este plano, ¿no? Con estas circunstancias. Así es. Entonces la psicología es básica. Así es. Sí, de hecho, estamos viendo que esta sanación energética, cirugía astral o cirugía psíquica, en realidad integra, y mientras más herramientas tenga el terapeuta, claro, está más competente para poder trabajar. Porque aquí vemos de forma directa, palpable, cómo es que toda la situación emocional no asimilada, no procesada, claro, que le ha impactado a la persona, se va a traducir eso en un impacto en ciertos órganos, pero que además hay una correspondencia entre cierto tipo de emociones, cierto tipo de vivencias y lo que la persona va a desarrollar a modo de enfermedad. Desde la infancia. Así es. Desde la infancia es ver cómo se va construyendo ese mapa psicoemocional, en donde los padres y todo el entorno juega un papel preponderante, ¿no? O sea, todos, aquí todas las corrientes psicológicas siempre caen en lo mismo, ¿no? ¿Están de acuerdo en eso? Así es, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a continuar como si hubiera una cita de una persona que llega a terapias, a cirugía psíquica. Entra la persona y ya desde que entra, pues empieza a mostrarse, ¿verdad? Es decir, uno empieza a observar porque surgen y se ven esas cositas, esas estructuras, y entonces, por decir algo, si trae algo en el hígado, pues uno sabe que el hígado está asociado a la emoción de enojo. Y entonces, bueno, ya eso nos está dando información de la persona. Ok, pasa a la mesa y se hacen los cortes, se remueve, pero a la persona se le tiene que dar retroalimentación para que sepa, por ejemplo, en este caso del hígado, pues usted debe de tener problemas con su mal genio, con su enojo, y ya le está ocasionando problemas, ¿cierto? Y, ok, ya retiramos lo que está ahí en el hígado, las estructuras que pudieran haber, y luego se hace un sellado, se mete energía. ¿Cómo es esto, Isaí?
Bueno, se puede usar Reiki, este, eh, cualquier tipo de sanación psicoenergética, se pueden usar cuarzos, eh, y la idea es sellar y meter energía nueva ahí. Claro. Se retiró algo, entonces queda un hueco, de hecho, ¿no? Hay que rellenar esa parte, ¿no? Y hemos visto cosas sorprendentes a lo largo de todos estos años, cómo queda la gente en un antes y un después, ¿no? Y las mujeres en particular, porque pues, el 90 y tantos por ciento fueron mujeres, o sea, yo no he visto llorar a tantas mujeres en estos años como antes, o sea, y verlas, ver y aprender de ellas y uno nunca deja de sorprenderse. Digo, a estas alturas ya no nos espanta nada, pero uno no deja de sorprenderse. Así es. Entonces, pues para nosotros ha sido un crecimiento en esa parte también. Claro. Bueno, aquí estás tocando un punto muy importante, ¿no? Que es todo paciente que llega a consulta desde un punto de vista metafísico, viene a ayudarnos a nosotros, a los terapeutas, a sanar. Es decir, por resonancia, el paciente que se para frente a nosotros tiene que ver su asunto con un tema pendiente todavía no resuelto de nosotros. Claro. De manera que es un servicio en ambas direcciones. Esa persona nos viene a ayudar a nosotros y nosotros hacemos algo a cambio. De manera que entonces el papel del paciente es un papel muy importante, no es tan pasivo al final. Además de que se le hace responsable. Señor o señora, con ese hígado, usted tiene que controlar su mal genio, si no, puede el asunto empeorar. Y entonces está uno devolviéndole responsabilidad. En la medicina convencional sucede que el médico es quien es el generador de la salud y la enfermedad. Con sus pastillitas mágicas, sus recetas mágicas, quita todo. Y el paciente, pues, es pasivo. Él recibe el diagnóstico, el tratamiento, la receta, va a la surte, sigue las instrucciones, pero el papel de él es más pasivo, porque no, se reduce a tomar la pastillita cada 6 horas. En cambio, aquí se le hace ver al paciente que esto que él está padeciendo en algún órgano de su cuerpo, en alguna zona de su cuerpo, él es responsable, no culpable, son dos palabras diferentes. La persona es responsable, por lo tanto, devolverle esta responsabilidad le ayuda a la persona y crece la persona. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que estamos hablando ahorita es de la cirugía psíquica, que es una de muchas herramientas de las que se usa. También quisiera agregar que lo que constantemente estamos viendo aquí en las mujeres y en los hombres también es este problema de la neurosis. Esa falta de esas carencias, pues que nada, esas carencias de afecto, de reconocimiento y de aceptación, cómo se hacen palpables en muchos casos con un mayor énfasis en una u otra carencia, que eso repercute en la personalidad, así es como se forma parte de la personalidad y para desarrollar enfermedades pues también interviene esto, ¿no? Claro, por supuesto. Muy bien, pues sí, perdón. No, que el poder tenerlas es parte de la sanación, es la parte psicológica en donde se le tiene que abordar al paciente qué fue lo que pasó. Claro. Claro, muy bien. Pues bueno, ya estamos dándonos cuenta cómo va este tema de la sanación energética, pero como más orientada a la cirugía psíquica. Porque hay otras técnicas de sanación que son un poco más pasivas, como el Reiki, energía universal, sanación pránica, etcétera. Hay un sistema que aquí vimos con un señor, la luz dorada. La luz dorada, la energía de los pleiadianos, la llama violeta de Saint Germain. O sea, hay muchas técnicas de sanación energética.
pero parece que hoy nos queda claro, nos enfocamos sobre todo al tema de la cirugía psíquica, donde se requiere de que el terapeuta tenga cierta capacidad para ver lo sutil. Estas estructuras existen, son sutiles, y la cirugía psíquica es muy eficaz. O sea, tú lo mencionaste hace un ratito, quiero nada más subrayarlo. La persona experimenta un bienestar, no solo a nivel emocional, sino a nivel físico. Sí, también. La persona puede empezar a mejorar en enfermedades donde a lo mejor había un estancamiento porque no se había atendido este nivel energético. Y en ese sentido, la cirugía psíquica es una técnica complementaria a las otras. Tú bien lo señalaste, el tema psicológico, el tema de la dieta, y sobre todo el concurso y la participación de un médico que va a estar encargándose de supervisar que la persona vaya bien. Pero el paciente puede referir que después de estar en cirugía psíquica, el curso de su sanación se acelera, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, este fue pues un tema que tratamos un poco someramente. Sí. Hay mucho que decir, pero creo que se pueden dar una idea, estimado público, de que es un tema apasionante y que pues no todos en un principio están listos para realizar este tipo de trabajo. Se requiere de práctica, se requiere de entrenamiento y de muchas otras bases para poder llegar a este nivel. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, claro. Muy bien. ¿Algo más que nos quieras decir, Isaí, sobre esto? Pues no, vamos a... hay muchas otras técnicas. Ahorita estamos hablando sobre esta terapia en lo particular, ¿no? Que es Claro. la cirugía. Hay personas a lo largo de la historia que esto lo manejaban no con varias sesiones, sino con una sola sesión, ¿no? O sea, Claro. tenemos el ejemplo de Pachita, ¿no? O sea, que en otro nivel. Era espectacular eso, de ver, como dices, es en otro nivel, ¿eh? Sí. Y estaba el señor, el filipino, ¿cómo se llama? Ah, sí, Emilio Laporga. Emilio Laporga también, Así es. hacía cosas espectaculares. Bueno, es que en general hay una escuela filipina de sanadores espirituales, sí. Hay una iglesia donde se forman. Ajá. Y el sacerdocio, el tomar el sacerdocio, significa que ya eres un sanador psíquico. Sí. Aquí en México tenemos, por ejemplo, el templo espiritual mariano trinitario, que también son sanadores psíquicos extraordinarios y ya ven otras cosas más. Ya Es decir, esto de lo que estamos hablando aquí, Isaí, yo de ninguna manera es un tema que sea secreto y que nadie lo conozca. Es decir, ya la historia tiene información. Estos gurús que hay en el oriente, ¿no? Claro. Bhagavan, como estamos hablando de enfermedades totalmente raras y incurables para la otra ciencia, pero que hay sanaciones espectaculares, ¿no? Efectivamente, hay registro de esto documentado. Y entonces yo pienso que nuestro público que nos ha estado siguiendo, pues están completando su cuadro de esta visión alternativa de la salud para que veamos más allá de la medicina. Sin hacerla a un lado, hay otras técnicas que nos pueden permitir recuperar nuestra salud. Pues, estimado Isaí, ¿hay algo más que decir sobre este tema? Muy bien. Pues a mí me gustaría que nos dijeras cuáles son tus redes sociales, dónde te pueden seguir. Bueno, estoy en mi Facebook como Isaí Alfaro Meléndez, en Facebook, y tengo otras páginas, una que es Sanando la Energía Femenina, Sexualidad, que ese es otro tema, ¿eh? En algún momento hay que abordar el tema de la sexualidad. La gente, y uno no para de aprender, pero no hay mucho que hablar sobre ese tema. Claro. Y entonces en esa página se habla un poco de eso, ¿no? Ahí mismo se van a enterar de las otras páginas de Facebook, que es donde yo publico constantemente. Muy bien. Pues, estimado Isaí, te agradezco infinitamente. Mi correo electrónico es ok. Sí, está bien. Es isaiwtc1@yahoo.com.mx. Ok, muy bien. Pues ya tenemos ahí varias redes sociales para que puedan acceder a platicar con Isaí o quizás hacer una cita, una consulta, valdría la pena. Muy bien.
Pues Isaí, te agradezco mucho. No, gracias a ti, David. Y les agradecemos a ustedes, su atención. Les pido de favor varias cosas. Si no te has suscrito a mi página, suscríbete. Dale like a este video. Comenta, comparte. Sí, déjanos tus comentarios de qué otras cosas te gustaría que habláramos. ¿Te gustaría que invitáramos a Isaí en una próxima ocasión? Escríbenos ahí, por favor. Un saludo a todas mis friends Okay. de mis páginas, que ya son bastantitas. Ok. Sí, Isaí más de 20,000. Isaí tiene un buen de seguidores, eso sí. Me da envidia de la buena. Muy bien. Pues Isaí, muchísimas gracias. No, gracias. Un placer haber estado contigo. Estimados amigos, que la pasen muy bien. Hasta pronto. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias.